disertar en un Ateneo y tuvo la amabilidad de unirse hoy porque lo invitamos dado al tema que se va a tratar en la fecha de hoy. Así que muchas gracias, doctor Estofan, por unirse, a pesar de las diferencias de horario y demás. No, no, la verdad que Norma, han sido muchas gracias a ustedes por invitarme y tener la delicadeza. Uno se siente en casa, volver a compartir con, no, con nosotros, a mis tucumanos allá. Para mí es un honor y un placer. Muchas gracias. Espero ansioso por aprender del doctor Fernández. Muchas gracias, Leo, y bueno, bienvenido a este ciclo. Muchas gracias. No sé por qué mi cámara, o no sé por qué mi laptop no me reconoce la cámara. Es la primera vez que me pasa, pero estoy tratando de resolverlo. No importa, te escuchamos muy bien. Eso porque está Se oye despeinado, perfecto. Leo. Sí, o está en pijama, Leo. No, yo estamos arreglando. Dar comienzo a este nuevo Ateneo, como siempre, empezamos agradeciéndoles a todos los que se unen, se dedican un ratito de su tiempo a participar, a escuchar, a enriquecer la discusión, que después nos ayudan a difundir. A todos les recordamos que estos Ateneos quedan grabados, están a cargo del Departamento de Capacitación de Recursos Humanos del Ministerio, que tiene un canal de YouTube. Después nos va a decir cómo acceder a eso. Así se pueden ver en forma asincrónica en otros momentos para aquellos que no se han podido unir. Y en esta oportunidad es nuestro Ateneo número 15. El tema va a ser trombosis de senos venosos durales post vacuna y va a estar a cargo del doctor Julio Fernández, que es neurocirujano, jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Parilla y coordinador del programa de prevención de accidente cerebrovascular del Ministerio de Salud Pública. La doctora Paula Alonso, neuroimagenóloga del Sanatorio 9 de Julio y del Instituto Gama. El doctor Daniel Dilacio, médico oftalmólogo, jefe de oftalmología del Hospital Centro de Salud. La doctora María Cecilia Lucini, especialista en alergia e inmunología, especialista en medicina interna y miembro del Comité de Alergias y de Medicamentos de la Asociación Argentina de Inmunología Clínica, y el doctor Carlos Rizcala, médico hematólogo del Hospital Centro de Salud. Muchísimas gracias y bienvenidos. Les damos la palabra. Muy buenas noches. Como dijo la doctora Silvia Fonio, el tema de hoy va a ser trombosis venosa cerebral post vacuna. Vamos a presentar el caso número 1. Se trata de un paciente masculino de 47 años de edad, cuyo motivo de consulta en febrero fue acúfenos, disestesia anémica izquierda en el segmento B3 de la rama del trigémino, la rama maxilar inferior del trigémino. El día 19 de marzo consulta por pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo. En el fondo de ojo se objetiva edema de papila bilateral. El 26 de marzo se realiza una punción lumbar con físico-químico normal. Posteriormente presenta diplopía, ataxia, dismetría y dolor a la motilidad del ojo izquierdo. Se diagnostica en esa oportunidad como pseudotumor cerebri versus neuritis óptica. Se realizan 3 pulsos de corticoides y no se objetivan cambios. El día 14 de abril consulta por empeoramiento de los síntomas, ataxia del tronco, dismetría, acúfenos, cefalea. Se objetiva hemianestesia en cara izquierda, a predominio de la tercera rama del trigémino, disminución franca de la agudeza visual a predominio del ojo izquierdo, diplopía por paresia del sexto par bilateral, cefalea persistente que aumenta con el decúbito. No presentaba antecedentes de enfermedad, no antecedentes tóxicos, persona deportista,
no tenía antecedentes de enfermedad por COVID-19 y tenía como antecedentes positivo la vacunación con la vacuna Sputnik V, primera dosis el 5 de enero, segunda dosis el 26 de enero. Se había realizado una resonancia en primer término antes de la punción lumbar, en la cual no se observaban cambios, no se observaban nada significativo. Solicitamos una nueva resonancia y se indica internación en el sanatorio 9 de julio. Sobre la resonancia no me voy a explayar mucho, ya que de este tema va a hablar la doctora Paula Alonso, que es especialista en neuroimagen. Solamente que podemos observar en esta venografía por resonancia seno transverso del lado derecho y no se observa seno transverso del lado izquierdo. Y tinción irregular con medio de contraste en el seno transverso izquierdo. Lo mismo vemos en esta misma secuencia en cortes coronales por venorresonancia y en T1 con contraste. El día 15 de abril realizamos una tomografía en la cual la imagen que llama la atención es el engrosamiento del seno cavernoso de ambos lados, y esto blanco que se observa acá, que es una hiperdensidad a nivel del seno petroso superior. En los cortes más superiores podemos ver la hiperdensidad en el seno transverso derecho, con esta hiperdensidad adyacente a la localización del seno transverso izquierdo, hiperdensidad a nivel del seno recto y del seno sagital superior. Lo mismo puede observarse en esta tomografía, en este corte. Y estos son signos que, si bien no son diagnósticos de certeza, son de alta presunción de trombosis del seno dural. Como no objetivábamos claramente por la resonancia la trombosis, no podíamos hacer un diagnóstico de certeza, digamos, de una manera categórica por la resonancia, decidimos hacerle una arteriografía por punción por cateterismo que se hizo en el sanatorio 9 de julio, y acá empezamos a observar cambios. De esto sí me voy a explayar en las imágenes, dado que de esto sí soy especialista y puedo hablar de lo que vimos. Vemos el seno transverso derecho dominante, el transverso izquierdo no dominante, y vemos imágenes irregulares, y todo seno venoso va ensanchándose, como podemos ver en el del lado derecho, que va ensanchándose hacia el golfo de la yugular, y la vena yugular interna es mucho más ancha que el seno sigmoide o que el seno transverso. Del lado izquierdo no observamos en el trayecto un ensanchamiento, sino un afinamiento hacia el golfo de la yugular y una tinción mucho más tardía, lo cual nos está marcando que hay algún tipo de obstrucción a este drenaje venoso. Vemos en esta proyección lateral, en tiempo venoso tardío, el seno petroso superior interrumpe su circulación a este nivel, y lo vemos en este mismo corte, pero sin sustracción ósea, que se corresponde con un trombo a este nivel. En un tiempo más tardío observamos el desagüe muy tardío de estas venas que corresponden al plexo venoso del clivus, de la silla turca, y un desagüe venoso muy tardío del sistema venoso profundo. Eso nos está marcando de alguna manera que hay algo que enlentece el flujo circulatorio a este nivel. En esta proyección, en la inyección desde carótida izquierda, podemos ver que el relleno del seno sagital tampoco es un relleno que vaya engrosándose, viene muy fino y aparte se llena de este sector hacia distal, cuando la circulación normal
de este seno es de anterior a posterior. Como signo también de sospecha o alta sospecha, podemos ver el vaciado muy tardío del seno cavernoso, la ausencia de seno petroso superior, la ausencia de seno petroso inferior, imágenes de falta de relleno de contraste a nivel del seno cavernoso a este nivel, y un drenaje predominantemente a través de los plexos venosos basales del clivus o laterales a este. Un desagüe muy tardío del clivus, de la silla turca. Y en la proyección lateral izquierda volvemos a observar lo mismo. En un tiempo venoso temprano vemos que el seno sagital se llena en forma irregular. Esto lo podemos interpretar como vacío de flujo por presencia de trombo. De la misma manera esto. Y vemos que el relleno del seno sagital, en lugar de hacerse hacia posterior, se hace hacia anterior, con un desagüe tardío de todo el sector del clivus, como vamos a ver en estas imágenes magnificadas, que se corresponde con defecto de relleno de contraste a nivel del seno coronario, defecto de relleno de contraste en el tercio posterior del seno cavernoso, ausencia del seno petroso superior que va a este nivel y ausencia del seno petroso inferior que sigue este recorrido. El día 16 de abril, con estas imágenes, llegamos al diagnóstico de certeza de trombosis venosa dural, se inicia la anticoagulación. El día 18 de abril, alta sanatorial. El 20 de abril ya empieza a referir franca mejoría de la sintomatología. El día 27 de abril se debe suspender la anticoagulación por hematoma en el sitio de punción, reiniciándose 72 horas después. Y acá radica la importancia de por qué es fundamental tratar de hacer el diagnóstico de esta patología por método no invasivo, ya que es un paciente que va a tener un tratamiento, que recibir un tratamiento por anticoagulación y digamos que no es muy tranquilo efectuar este tipo de tratamiento en un paciente que tuvo un procedimiento percutáneo por punción de la arteria femoral. El caso número 2, en abril 21, consulta, sexo masculino, 43 años, consulta refractaria AINES de 3 semanas de evolución progresiva y fundamentalmente referido por el paciente que se incrementaba con el decúbito. O sea, no es una cefalea que calmaba con el decúbito, sino que por el contrario aumentaba con el decúbito. El examen físico no arrojó ningún dato positivo. El día 21 de abril no presentaba antecedentes de enfermedad, no antecedentes tóxicos, deportista, y como positivo antecedente de COVID-19 en septiembre del 2020 y vacuna contra el COVID, Sputnik V, primera dosis 3 de febrero, segunda dosis 24 de febrero. Solicitamos resonancia y en esta podemos observar en la venografía por resonancia imágenes de irregularidad en el seno sagital, vacío de flujo en la secuencia con contraste a nivel del seno sagital, a nivel del seno transverso derecho y fundamentalmente a nivel del seno transverso izquierdo, una interrupción en el seno sigmoide y en la vena yugular interna. Acá no me voy a explayar tampoco en estas imágenes porque es un tema de la doctora Alonso, pero en esta secuencia es muy clara la diferencia entre un seno transverso y el otro. Si bien los dos están un poco afectados, pero este se nota que acá no hay flujo y acá hay vacío de flujo. En algún tanto,
senos transversos, digamos que no teniendo mucha idea de una imagen por resonancia, ya nos damos cuenta que uno de los dos senos está trombosado. Teníamos que, para iniciar el tratamiento por anticoagulación, teníamos que recibir el informe. Esto se trataba de la resonancia, se hizo el día viernes por la tarde. Observamos las imágenes, pero no podíamos indicar la coagulación y el informe iba a estar el día lunes recién. Así que el día sábado decidimos realizar una arteriografía por punción y observamos en esta defectos de relleno en el seno sagital, también una inversión de flujo con un flujo anterógrado del seno sagital, defectos de relleno a nivel del seno sagital, un llenado muy tardío e irregular del seno transverso izquierdo y un vaciado tardío del sistema venoso profundo. Todo esto son signos de trombosis. Acá también podemos observar todos estos defectos de relleno a nivel del seno sagital. Lo mismo en una proyección antero-posterior, defectos de relleno en el seno sagital, defectos de relleno en el seno transverso del lado izquierdo. En este caso, a diferencia del anterior, no tenía la dominancia de los senos, son prácticamente simétricos, del mismo calibre, pero observamos que acá hay no un stop, pero hay un defecto muy grande en el relleno de este seno y un afinamiento hacia el seno sigmoides y hacia la vena yugular interna. Con esto hacemos el diagnóstico de certeza de trombosis venosa y se inicia la anticoagulación el día 23 y el día 28 de abril se otorga el alta sanatorial. A modo de repasar las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa dural, la trombosis venosa dural se presenta clínicamente muy inespecífica y variada. La variabilidad depende de la localización, de la rapidez de la instauración del proceso trombótico y de la presencia de circulación colateral. Está claro que a medida que se van trombosando algunos senos venosos y otros pueden ir recanalizándose, la sangre va buscando alternativas para desaguar. Por eso es que veíamos en las imágenes de angiografía del primer caso cómo la sangre va buscando desaguar en lugar de hacia los senos cavernosos que están ocluidos, hacia el plexo venoso del clivus. Y la clínica es fluctuante también debido a los fenómenos de trombosis y trombolisis y recanalización endógena. Se trombosa por un lado, se produce la trombolisis fisiológica por otro, entonces va cambiando. Está claro que la cefalea es el síntoma más frecuente, es predominante, se presenta en el 90% de los casos, de comienzo insidioso. Algunas veces puede simular una hemorragia subaracnoidea, sobre todo cuando se produce por la trombosis venosa un tipo de hemorragia convexital, a diferencia de la hemorragia producida por la ruptura de un aneurisma, que es en las cisternas basales correspondiente al polígono de Willis. Crisis comicial se presenta en el 45% de los casos, que pueden ser crisis focales, parciales y autolimitadas, pero ocasionalmente pueden generalizarse y hasta dar un estado de mal epiléptico. Déficit neurológico focales en el 40% de los casos. Síndrome de hipertensión benigna. Esto es un error, digamos, porque no se puede llamar una hipertensión intracraneana benigna, y menos cuando es producto de una trombosis de senos venosos durales, ya que no se trata de una hipertensión intracraneana benigna, sino una hipertensión intracraneana con una causa y no es benigna. Esto se da en el 20-40% de los casos. Hay un aumento de la presión intracraneal
porque no se puede absorber el líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas por esos senos venosos trombosados. Y esto cursa con cefalea, alteraciones visuales y papiledema bilateral. No suelen presentar focalidad neurológica y cuando la hipertensión va en aumento puede generar afección del sexto par. El sexto par, en el primer caso, y al estar afectado el quinto par, en el primer caso se afecta directamente por la trombosis del seno cavernoso, ya que tenemos que recordar anatómicamente que el sexto par es el único par que va por dentro del seno cavernoso y no en la pared lateral de este. También puede provocar la progresión de la trombosis y sobre todo cuando se trata de la trombosis del sistema venoso profundo, disminución de la conciencia y o coma, y esto es alrededor del 15% de los casos. Y es un signo de muy mal pronóstico. Muchísimas gracias por su atención y vamos a dar lugar a la doctora Paula Alonso. Bueno, ahí vamos a compartir. Se ve la pantalla, ¿verdad? Se ve perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, aprovecho 2 segunditos para presentarme para los que no me conozcan. Yo soy la doctora Paula Alonso, soy neuroradióloga del Sanatorio 9 de Julio de Diagnósticos Gamma. Le agradezco a Julio por la invitación y bueno, quería agradecer a los técnicos del equipo de neuroimágenes de Diagnósticos Gamma su colaboración constante y los protocolos que desarrollamos en estos casos. Vamos a pasar primero a contar el primer caso. Realizamos una resonancia magnética de alto campo en el resonador de 3 Tesla y lo importante que quería recalcar en este caso es que el estudio fue dirigido en búsqueda de una trombosis de seno cavernoso izquierdo y de senos durales, es decir que fue un estudio de alta resolución con secuencias específicas de muy poquitos milímetros dirigido a buscar esto. ¿Por qué lo quiero, digamos, remarcar? Porque a veces, aunque uno busque las mejores técnicas, no encontramos digamos, las imágenes categóricas, sino que podemos encontrar hallazgos indirectos y hay que estar atentos a estos para poder colaborar con el diagnóstico. Este primer caso, en esta diapositiva, les muestro 2 cortes. Todas estas imágenes son sin contraste. En principio tenemos del lado izquierdo de su pantalla corte coronal y axial en T1, donde podemos ver una asimetría en el tamaño de los senos venosos a expensas de menor volumen del lado izquierdo. Lo mismo en las secuencias T2 centrales, en coronal y en axial. Si ven, podemos ver la diferencia del tamaño, pero en esta localización precisa de la foto que les estoy mostrando, vemos el vacío de flujo habitual de los senos venosos. Ahora, en estas imágenes que son específicas para mostrar el seno cavernoso, tenemos en cortes T1 axial y coronal y T2 axial y coronal. Bueno, esperábamos ver la imagen clara de una trombosis y sin embargo, en secuencias sin contraste no veíamos una imagen demasiado categórica. Esperábamos que con el contraste sí la encontráramos. Lo único que podíamos mencionar es como una leve asimetría en el tamaño, pero nada demasiado llamativo en la señal. Estas son las secuencias de alta resolución que usamos, lo mismo T2 y T1 en axial y en sagital, evaluando los senos cavernosos, y lo mismo que les comentaba recién, solamente veíamos una leve asimetría en el tamaño, sin demasiados cambios en la señal. Ahora sí, ¿qué pasó cuando inyectamos el gadolinio? Bueno, ahora sí vamos a encontrar el trombo, tampoco. Veíamos, estas son imágenes, digamos, post-contraste del seno cavernoso en coronal y en axial, donde veíamos una leve irregularidad en la captación y leve asimetría del tamaño. No había algo muy contundente, pero sí empezamos a ver otras cosas que nos llamaban la atención. Por ejemplo, engrosamiento e hipercaptación de diferentes áreas de la dura madre, en este caso tentoriales, y empezábamos a ver alrededor de las clinoides, del lado izquierdo sobre todo, una captación irregular como difuminada, y por detrás del clivus
del mismo lado, sobre todo más del lado izquierdo. Las 4 imágenes de la derecha de la pantalla son para mostrar las irregularidades que veíamos en la captación en el seno lateral izquierdo, que si bien nos encontramos con una dificultad para poder hacer el diagnóstico de trombosis, que era que este seno era hipoplásico y en general es más difícil de poder corroborar una trombosis por resonancia cuando el seno es hipoplásico, había unas pequeñas áreas que captaban asimétricas, o mejor dicho, con defecto en la captación. Lo mismo ocurría en las imágenes de reconstrucción MIP en el mismo lugar. Estas son la venografía por resonancia después del contraste endovenoso con una inversión en el color simplemente para que sea más fácil de visualizar la diferencia en la captación entre el seno lateral izquierdo, más allá de que era de menor tamaño comparativamente con el derecho. Las 2 imágenes centrales son las que ya mostró el doctor Julio, donde ven que prácticamente no vemos señal. Acá quiero remarcar que a veces esto puede ocurrir cuando el seno es hipoplásico, puede ocurrir que en las reconstrucciones MIP nosotros no lleguemos a ver la representación completa del seno, por eso tenemos que ir a confirmarlo siempre con el contraste endovenoso en todos los planos. Lo mismo ocurre, estas son otras reconstrucciones a color, donde podemos ver el mismo defecto, o sea, la misma irregularidad en la captación. Con respecto al primer caso, encontrábamos signos indirectos, no podíamos confirmar completamente lo que necesitábamos. Con respecto al segundo caso, bueno, la resonancia magnética fue realizada en otra institución con un resonador de bajo campo, pero sin embargo, en este caso podíamos ver signos directos de trombosis. Estas secuencias en T1 en coronal pueden ver que el seno longitudinal superior hay una diferencia en cuanto al vacío de flujo y a la señal interna, y lo mismo ocurre con el seno venoso lateral izquierdo comparativamente con el contralateral. Las secuencias que tienen en el centro de la pantalla pueden ver el vacío de flujo habitual en las secuencias T2 del lado derecho, y del lado izquierdo hay una señal heterogénea que lo está ocupando, que no nos deja ver la señal negra habitual que vemos en los senos venosos en las secuencias T2. Estas son las mismas secuencias, pero en un corte sagital, donde podemos comparar el seno venoso izquierdo, lateral izquierdo, con el lateral derecho. Están asimétricos en tamaño y en señal, o sea que esos ya son signos muy indicativos. A pesar de que nosotros tenemos muchos artefactos que pueden ocasionar una falsa imagen en T2, tenemos que ir a las secuencias T1 con contraste para poder corroborar estas imágenes. Por supuesto, bueno, la reconstrucción angiográfica, la venografía por resonancia, ya nos mostraba algunas asimetrías en el seno longitudinal superior, o sea, como defectos de relleno, en 2 áreas que eran más claves, sobre todo a nivel posterior. En este caso también tenemos lo mismo, y en este caso lo mismo, sobre todo en el seno venoso lateral izquierdo. Y cuando vamos a las imágenes convencionales con contraste, el T1 con contraste, podemos ver claramente cómo la captación es muy irregular y asimétrica, y digamos en el centro del seno venoso podemos ver ese defecto de relleno que nos estaría indicando que hay un trombo en el seno. Lo mismo en este sector si lo comparamos con el del otro lado. Simplemente a modo de recordar, y estos 2 casos nos vienen muy bien para que nosotros podamos visualizar lo que es una trombosis franca, como es en el caso del caso 2, y signos indirectos de trombosis, como fue en el caso 1, que no la podíamos corroborar 100% por resonancia magnética, a pesar de tener una buena calidad. Los métodos diagnósticos, bueno, ya todos saben, podemos usar la tomografía o la resonancia sin y con contraste, buscando estos tipos de signos, directos o indirectos, que nos ayuden a hacer el diagnóstico para evitar el método más invasivo, de ser posible. Con tomografía computada, simplemente, esto es a modo de repaso y de ayuda a memoria para todos, los signos directos que vamos a encontrar en las imágenes es la hiperdensidad espontánea en los senos venosos durales, esto es obviamente en adquisiciones sin contraste, el signo de la cuerda, que pueden ser pequeños trombos endoluminales en las venas corticales, por eso siempre es importante revisar todas las imágenes hasta la convexidad, y el signo más característico que todos deben conocer, que es el signo del delta vacío, cuando el contraste delimita el trombo en el interior del seno dural. Los hallazgos indirectos, quizás algunos sean más difíciles de encontrar o de ver, por eso tenemos que estar más atentos.
Las alteraciones secundarias del parénquima, como ser la isquemia o el edema o los infartos venosos de las hemorragias, los podemos ver fácilmente. Tenemos que pensar que puede ser por una trombosis venosa. La hemorragia subaracnoidea aislada, que es lo que mencionaba Julio en los surcos corticales, sin compromiso cisternal, nos obliga a pensar en una trombosis venosa de seno dural. Y el realce tentorial por estasis venosa o por hiperemia de la dura madre, que era lo que veíamos en el primer caso, una dura madre engrosada y captando más contraste endovenoso. Estos simplemente son casos de otros pacientes para ejemplificar lo que recién mencionaba en tomografía computada. Estos dos son cortes sin contraste, donde podemos ver la hiperdensidad espontánea en los senos venosos, ¿sí? Bien en la convexidad y algunas venas corticales. En el caso de las tres imágenes del medio, posterior a la administración del contraste, tenemos el signo del delta vacío, o digamos el defecto de relleno, donde vemos contraste alrededor del trombo y el trombo que no capta contraste, y lo comparamos con el contralateral, donde el seno se rellena completamente, y este es otro caso donde podemos comparar el sin contraste, la hiperdensidad espontánea y la falta de relleno posterior a la administración del contraste. En cuanto a la resonancia magnética, lo más importante es tener en cuenta que los senos venosos tienen normalmente vacío de flujo, es decir, nosotros en una secuencia T2 o en una secuencia T1 sin contraste normalmente deberíamos ver los senos venosos negros. Algo que esté ocupando ese seno venoso o una intensidad de señal intermedia o alta nos tiene que hacer sospechar en un contexto clínico como los que estábamos conversando recién, de una trombosis venosa. ¿Cómo lo confirmamos? Vamos a necesitar inyectar contraste endovenoso y realizar la venografía, por supuesto. La variabilidad de la señal es importante, incluso en resonancia es bastante difícil, y es importante tener en cuenta que va a ir variando con respecto a la evolutividad de ese trombo. No siempre la intensidad va a ser la misma, siempre la más fácil es cuando vemos en el T1 que hay una señal blanca brillante, que generalmente al compararlo en el T2 lo vamos a encontrar hiperintenso también, estamos hablando ya de un estadio subagudo del trombo. Y es más difícil quizás cuando es de otra señal, por ejemplo, intensa, que son más agudos. Lo mismo vamos a encontrar los mismos signos que mencionábamos en tomografía, el signo de la vena hiperintensa en las venas corticales o el defecto de relleno por contraste endovenoso. Estos son otros casos, simplemente para ejemplificar lo mismo. Esta es una secuencia axial en T1 sin contraste, donde podemos ver que en este seno venoso hay una heterogeneidad en la señal, o sea, hay algo que lo está ocupando, más hiperintenso del vacío de flujo habitual que deberíamos ver, y posterior al contraste vemos que capta alrededor y el trombo genera el efecto de defecto de relleno. Estas dos son secuencias, estas dos y esta son secuencias en T1 sin contraste endovenoso, donde se ven los senos francamente ocupados por un material hiperintenso espontáneo, que son trombos, en este caso, por ejemplo, en diferentes estadios evolutivos, algunos están empezando a recanalizarse, y lo mismo en estos senos venosos, en este y en este. Esta es una secuencia T2 y con el círculo amarillo estamos señalizando que hay cambios en la señal. Sin contraste, simplemente ya podemos decir que este seno muy probablemente esté trombosado. Acá puse esta secuencia que es una susceptibilidad magnética, un gradiente de eco, simplemente para recordar que este tipo de secuencias nos sirven para ver trombos o para ver restos hemáticos, pero cuando los vamos a ver bien negros, en dos estadios principalmente, que es la deoxihemoglobina, que es cuando el trombo es muy fresco, o la hemosiderina, que es cuando son restos hemáticos muy viejos. Por lo tanto, esta secuencia no es la que más recomendamos para buscar un trombo, sino las convencionales, el T1 y el T2. Y esta es una última imagen que quise poner de un trombo recanalizado, o sea que ya es de más antigüedad. Simplemente para concluir de esto de la experiencia que hemos tenido con estos dos casos, en el contexto en el que nos toca vivir en este tiempo, la sugerencia es que todo paciente con cefalea intensa, que no mejora con el tratamiento y post vacunación, que consideremos estudiarlo como si fuese una trombosis venosa cerebral. Es decir, hacer estudios imagenológicos dirigidos a la búsqueda de estos signos, ya sean directos o indirectos, y estar atentos a los hallazgos atípicos para trombosis dural, como fue el primer caso que presenté. Y recordar siempre, por supuesto, evaluar más allá de con la venografía o la reconstrucción MIP o en volume rendering, ya sea en tomografía o en resonancia, con secuencias convencionales que son muy importantes para ver los cambios de señal, es decir, el trombo adentro del seno dural. Y para terminar,
recordar que el abordaje multidisciplinario es fundamental para poder llegar a un diagnóstico correcto. Eso es todo. Muchas gracias, Paula. Por favor, Daniel, compartí tu pantalla para seguir con la presentación. Ahora vamos a dar ¿Qué tal? lugar Buenas al noches, doctor ¿cómo Daniel están? Geracio. Ahí vamos a compartir. Bueno, gracias Julio por la invitación y a todos los coordinadores. Vamos a hablar de la trombosis venosa relacionada a vacunación post-COVID. Como bien decía la doctora Paula recién Alonso, es importante el trabajo multidisciplinario. Y nuestros pacientes, estos casos que estamos hablando y presentando ahora, no podrían haber llegado a hacerse las imágenes si no hubieran hecho una consulta previa. Entonces, lo importante es estar atento a toda sintomatología que pueda llegar a manifestarse o a presentarse. Si bien es cierto, uno por ahí, cuando tiene ciertos horarios o cambios, no llega a tener la tranquilidad de llegar a un diagnóstico de entrada de una trombosis venosa de seno cavernoso. El segundo caso que han presentado no lo conozco, el primer caso lo conozco, que la primera consulta que él realiza es a las 21 horas de un día viernes, 21 a 21:30. Lo importante de esto es que tuvo unos signos y unos síntomas de una alteración visual que no sabía describir. Yo les recuerdo, para que vamos repasando todo un poquito, el nervio óptico tiene diferentes porciones y una de ellas es la papila, que es la que nosotros podemos ver. Esa entrada del nervio óptico va a formar todos los axones de retina, van a tener 1,5 millones de axones que van a llegar a formar todo lo que es la vía óptica y desembocar a nivel occipital. Nosotros los oftalmólogos Se quedó sin señal. si ustedes recuerdan bien, todo el líquido cefalorraquídeo transcurre a través del nervio óptico en sus porciones, tanto la intracraneal como la intracanalicular y la intra. Está con baja señal, parece el doctor. Daniel, si quiere apagar la cámara Apagar la cámara. exactamente, para que se lo escuche mejor y mejorar la señal. Se quedó sin conexión, parece. Julio, no sé si lo puedes llamar vos Que para... A ver, ahí está. sí. Bien. ¿Se escucha? Daniel, Sí, te Ahora quedaste sí, sin Daniel. conexión en la tercera diapositiva, tercer diapositiva. Sí. Perfecto, acá. en la que sigue. En la que sigue, exacto. Perfecto. Entonces en esta. Ahí, muy bien. Perfecto. Bueno, repito, acá les contaba que cuando tuvimos la primera consulta del primer caso, el segundo no lo vi, fue una consulta un día viernes a última hora, 21 horas. Entonces, lo importante es siempre estar atento a todos los signos y síntomas que pueda llegar a tener nuestro paciente. Entonces, uno trata, dice, bueno, lo veo después, lo veo mañana, la semana que viene, y por ahí son signos importantes. Entonces,
Está todo perfecto lo que contaba Julio y Paola, pero bueno, el primer médico que lo ve tiene que estar ya preparado y sospechando estas patologías para no perderla. Entonces, yo les recordaba que el nervio óptico tiene 4 porciones, una porción vulvar, una porción intraorbitaria, la intracanalicular y la porción cerebral que está en la parte craneal. Nosotros, una vez que vemos el nervio óptico, vamos a ver un borramiento de la papila o una sobrelevación, incluso podemos ver en algunos estadios una ingurgitación venosa, que es lo que siempre conversábamos con Julio si se había presentado en este caso. Dentro de esos métodos complementarios, dentro de esa biomicroscopía, cuando nosotros podemos examinar el fondo de ojo, tenemos un nuevo método que es la tomografía óptica confocal, que nos va a permitir ver si nosotros también tenemos alguna otra manifestación que pueda estar presentándose o ver si es papilar, en el caso para hacer un diagnóstico diferencial de las neuritis con los edemas de papila. Acá ustedes tienen un caso precoz con un borramiento de los bordes del nervio óptico y una leve ingurgitación venosa, distinto de un cuadro más agudo o de una papilitis que ustedes ya van a ver toda la ingurgitación venosa, los edemas y cómo están todos los vasos congestionados, que era una de las grandes preguntas de Julio permanente. No tiene ingurgitación venosa, me va a cerrar más para un diagnóstico diferencial de trombosis de senos cavernosos. Y ahora vamos a presentar cómo era la primera presentación del caso. En este caso nosotros tenemos que tenía en el ojo derecho un leve borramiento en la porción superior del nervio óptico. Ustedes ven los vasos arteriales y venosos típicos, y si ustedes comparan con el ojo izquierdo, acá está un poquito más dimensionado, pareciera un poquito más de ingurgitación venosa de la vena superior, pero ustedes ven que ya no se ven los vasos, perdón, el límite de la papila. Todo se ve el borramiento y ustedes pueden ver acá como hay una pequeña ola. Todo esto es signos de edema de papila. Y no hay una papilitis. La pregunta siempre era, y siempre hablábamos de edema de papila. Nunca se habló de neuritis óptica ni de papilitis, a pesar de que tenía antecedentes de haber realizado estudios por una esclerosis múltiple, uno de sus familiares. Él en un momento pensaba también que podía ser algo de ello. A pesar de eso, uno le decía, no, quédate tranquilo, vamos a ir por otro lado porque es un edema de papila, no era una papilitis. Se realizó un campo visual que dio prácticamente normal, leve engrosamiento de la mancha ciega, y cuando hicimos la tomografía óptica, ustedes vieron el otro corte normal, este es el ojo derecho, prácticamente se ven que no hay sobrelevación, una leve sobrelevación en la parte temporal superior del nervio óptico, es decir, en el ojo derecho ya quería empezar a ver un poco también de edemas. Pero ustedes miren ahora el ojo izquierdo, el gran edema que tenía. No se ven ni los bordes de papila, salen por fuera del diámetro de la estadística de la normalidad, y ustedes vean la gran congestión, todo esto es edema, no es neuritis, se ve completamente distinto una neuritis óptica de un edema de papila. Por eso nosotros, desde el punto de vista oftalmológico, siempre hablamos de edema de papila. Al tiempo, ya empezó a presentar una pequeña paresia del cuarto par del patético del lado izquierdo y muy leve del recto lateral externo del sexto par, como le explicaba Julio hace un momento. Pero acá también tenía un leve compromiso del cuarto par del patético. Ustedes recuerdan que el patético inerva el oblicuo mayor, que es el que nos deja descender la escalera. Cuando uno mira hacia abajo para poder caminar o descender los escalones, que en este caso la persona ya estaba muy atento a todos sus signos y síntomas y había podido determinarlo. Posterior al tratamiento, estas son las últimas imágenes que nosotros tenemos de su nervio óptico del 24 de abril, ustedes ya pueden ver cómo está prácticamente el ojo derecho normal y el ojo izquierdo ya se ven bien los bordes, los límites, ya no se ven la ola que existía por ese edema. Se observa una pequeña alteración en estas fibras inferiores de su nervio. Miren cómo ya mejoró esa leve ingurgitación venosa que tenía por ese edema.
la vena temporal superior del ojo izquierdo, y ustedes pueden ver acá la tomografía, le puse el cuadro comparativo de los dos, y ustedes ya pueden ver acá perfectamente cómo ya se empiezan a ver los límites del nervio óptico, y acá ustedes ven todavía sobrelevado, que queda, pero una gran reabsorción si ustedes hacen la comparación con esta imagen que se perdía. Miren la congestión edematosa de este nervio óptico del lado izquierdo con respecto al actual, post-tratamiento. Yo sé que ahora Cecilia también va a hablar mucho de la parte de esto, pero también es importante que nosotros le avisemos a la población que los efectos positivos de la vacuna superan muchas veces los efectos negativos y hay que seguir vacunándose. Y también compartir es que nosotros tengamos en cuenta siempre la parte de la clínica que es soberana, que nos manda, y recién eso nos va a permitir hacer todos los diagnósticos diferenciales y poder llegar a saber qué pedimos. Incluso en una de las tomografías que se hizo en otro centro distinto del de la doctora Alonso, también ya algo estaban viendo y observando en alteración de la parte de los senos venosos. Julio, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, ahí dejé de compartir. No sé si tienen alguna otra cosa. Muy Para que bien, siga la ahora doctora. le vamos a dar lugar a la doctora Cecilia Lucini con su presentación. Sí, tenés silenciado el Cecilia micrófono. está. Activa el micrófono, Ceci. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan? Y ahora sí, Ahora te escuchamos perfecto. Sí, fuerte y claro. perfecto. Bueno, muchas gracias. Le estaba agradeciendo a Julio, a Daniel Hilacio también, por supuesto, por estar tan cerca de nosotros, porque en este caso, bueno, me tocó muy de cerca. Así que muchísimas gracias y bueno, y por la invitación, por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poco, voy a correr acá el cuadrito porque me molesta, ahí está. Del mismo tema, por supuesto, pero yo voy a enfocar un poco las estadísticas, que como decía Daniel, los casos son muy infrecuentes, o sea que la idea de este Ateneo no es asustar al resto de los médicos, sino simplemente ponerlos atentos, que conozcan de esto, porque realmente era una patología muy infrecuente y aún sigue siendo, si bien me parece que con el tema de las vacunas lo vamos a ver un poquito más seguido, así que tenemos que estar muy atentos. La FDA informa 6 casos producidos de trombosis venosa de seno cavernoso asociado a trombocitopenia con la vacuna de Janssen. Menciona otros reportados también en Europa con AstraZeneca. Ambas tenemos que considerar que eran con el vector de adenovirus. ¿Sí? En el caso de la de Oxford, que es la de AstraZeneca, en el caso de un adenovirus chimpancé, y en el otro un adenovirus humano. No se han registrado eventos tromboembólicos con vacunas con RNA mensajero en 182 millones de aplicaciones, según la American Heart Association. En Israel no hay casos reportados luego de 2 dosis, también de Pfizer, aplicadas a más de 4 millones de personas. Así que evidentemente una de las cosas que uno logra asociar es el adenovirus, si bien, bueno, todavía no se puede dar como cierto, ¿no? Pero evidentemente es esto. Entonces, nos preguntamos, sobre todo, yo lo puse a lo último, sobre la vacuna Sputnik, ¿no? Sabemos que la vacuna Sputnik no hay casos reportados, pero bueno, porque en los países donde se está aplicando no se han reportado casos, lo cual no quiere decir que no haya. Los casos de estos dos pacientes fueron con Sputnik,
y son con adenovirus. Recordemos que uno es el adenovirus 26, que es lo mismo que Janssen, y otro es el adenovirus 5, o sea que son muy relacionadas. Yo creo que las vamos a estar empezando a ver ahora, ¿no? Que llegan más vacunas de AstraZeneca y más vacunas de Sputnik. Bueno, la EMA también había publicado en abril, el 4 del 4, 169 casos de trombosis de seno cavernoso. O sea que ya no eran, al principio eran 15, 13, 20 y después ya eran 169 casos, pero en 34 millones de aplicaciones. Como decía recién, la idea no es asustar, pero sí tenerlos presentes. Ahí tenemos publicaciones relevantes, el New England Journal of Medicine, como siempre ellos están pioneros. El 9 de abril de este año presentan 11 pacientes, que estos eran de Alemania y Austria, con AstraZeneca. En Europa se habían vacunado hasta ese entonces 82 millones, y de esos 82 millones, un cuarto fueron para Alemania, o sea, fíjense que es muchísimos millones y se han encontrado solo 11 pacientes. 9 eran femeninos, había una gran incidencia desde el punto de vista femenino, entre 22 y 49 años. 9 era trombosis de seno cavernoso, 3 trombosis esplénica, 3 tromboembolismo de pulmón y 4 otras trombosis. Como ven los números, ahí hay varios pacientes que han tenido varias trombosis. Uno de los pacientes tuvo de seno cavernoso y esplénico, otro tuvo de esplénico y una trombosis de miembro inferior, así que bueno, se repiten el tema de las trombosis. 6 pacientes de esos 11 murieron y 5 hicieron coagulación intravascular diseminada. Ninguno había recibido heparina antes de estos episodios. Y tenían anticuerpos que, después vamos a hablar de esto, anticuerpo antifactor plaquetario 4, que se hace a través de un método que se llama ELISA, si bien hay otros 2 métodos más. Entonces ya estamos pensando en un pseudo-TI, es decir, en una trombocitopenia inducida por heparina pseudo, porque en realidad en este caso era por vacuna y se la empieza a llamar BIT, trombocitopenia, trombosis trombocitopénica inducida por vacuna. Este es el segundo artículo, ya publicado entonces unos días más tarde, el 22 de abril, con 23 pacientes, la edad media era de 46 años, si bien el margen era muy amplio, tenemos un paciente de 21 y uno de 77, el 61% también fue femenino, de 6 a 24 días post vacuna de AstraZeneca, con anticuerpos positivos en 22 pacientes y solo un anticuerpo para factor plaquetario negativo, o sea que un solo paciente no tenía los anticuerpos. Trombosis venosa cerebral eran 13 pacientes, 4 hicieron TEP y los demás hicieron trombosis portal. Uno hizo un infarto agudo de miocardio y otro paciente hizo una trombosis aórtica, pero aguda. 7 pacientes murieron, es decir que estamos en el 30% de mortalidad. El mecanismo fisiopatológico de la trombocitopenia inducida por heparina hasta el día de hoy se desconoce. Se cree que hay varios disparadores, la heparina y otros aniones de la molécula, drogas polianiónicas como el pentosan o el condroitin sulfato, infecciones virales, y ojo ahí, ¿sí? Ojo con esto, por el adenovirus, infecciones bacterianas, reemplazo de rodilla, y bueno, la vacuna por esto del vector, ¿no es cierto?, con el adenovirus. Por supuesto, con un signo de pregunta. Acá entonces empezamos a ver que varias revistas han publicado diferentes algoritmos, y está bueno que el día de mañana nosotros quizás debamos hacer una pequeña guía de 2 o 3 hojas con un algoritmo en base a los síntomas y lo que hay que realizar, ¿no es cierto?, como pacientes, como médicos, qué estudios pedir y cómo llevar a cabo, porque bueno, en el primer caso estuvimos un mes prácticamente sin diagnóstico. Los pacientes pueden presentar trombosis aguda con trombocitopenia o pueden algunos presentar directamente trombocitopenia. Por supuesto, enseguida hay que interconsultar al hematólogo, hacer test de protrombina, de KPTP, fibrinógeno, dímero D. Y si el dímero D es menor a 2000 y son estudios normales, los test de coagulación y el fibrinógeno, uno ya medio que descarta, ¿no? Es poco probable que sea BIT, que es la trombosis inducida por vacuna.
En cambio, si el dímero D es elevado, más de 4000, o tenemos bajo o normal el fibrinógeno, y no tenemos otros diagnósticos alternativos, uno ya empieza a sospechar que estamos frente a la trombocitopenia, a la trombosis trombocitopenia inducida por vacuna. Tenemos que no darle transfusión de plaquetas, tenemos que saber que estos tienen anticuerpos positivos y que la transfusión de plaquetas puede empeorar el cuadro. En casos muy severos se puede administrar inmunoglobulina endovenosa, considerar en algunos pacientes glucocorticoides. En el primer caso recibió 3 días de solumedrol, pensando que era una papilitis. Una papilitis no, porque el doctor Ignacio, por supuesto, siempre dijo que no era una papila, pero bueno, hubo un error diagnóstico y se pensaba que era otra cosa, entonces se le hizo 3 gramos de solumedrol sin ninguna respuesta, así que la verdad que eso está medio también agarrado de los pelos, y las otras guías no lo mencionan en el corticoide. No administrar heparina, uno no debe administrar heparina a estos pacientes por el tema de los anticuerpos positivos, y directamente se usan otros como el rivaroxaban o apixaban, bueno, ya vamos a ver a continuación. Para hacer el ELISA para ver el factor 4 plaquetario, y de ser positivo, por supuesto, continuar tratamiento, y de ser negativo, siempre revisar el diagnóstico. Ahí tenemos otra guía, también publicada para médicos clínicos, en realidad, en Canadá, en donde nombra la incidencia que es 1 en 1.000.000, y actualmente ellos la estiman 1 en 100.000. Fíjense cómo han bajado, ¿no? De 1 en 1.000.000 a 1 en 100.000, la verdad que es muy notable. Más infrecuente, pero ellos mencionan que la población vacunada fue más femenina, porque empezaron con los añosos y son más cantidad de mujeres añosas que de varones, así que no lo toman a esto como algo muy cierto. Vieron que los casos fueron de 4 a 20 días post vacunación, y las plaquetas son importantes para ellos cuando es menos de 150.000 o cuando decaen un 50% del valor basal. Ahí vemos el algoritmo, entonces, es muy similar al anterior: pacientes con convulsiones, visión doble, enrojecimiento de la pierna, dolor de cabeza, dolor abdominal persistente. Entonces uno, si es 4 o 20 días post vacuna, ya empezamos a pensar en que puede tener relación con ella. Se le pide plaquetas, si es menos de 150.000, se le pide dímero D, ¿sí? Se le hace un frotis para ver que las plaquetas sean normales. Lo podemos acompañar con una imagen según la clínica que sospechamos, y si esto es así, uno empieza a sospechar TPIP, que es la trombosis inducida por heparina. Similar, ¿no? Pseudo. Fíjense, otra guía, y yo apunto a esto porque me gustaría que esto sirva para hacer una guía. En España, ¿sí? Ya empezaron cuando apenas empezaron, mira, en marzo, con los casos de AstraZeneca, ellos ya pusieron los síntomas, los signos de alarma, y qué estudios pedir y cómo tratar al paciente. Así que es muy importante. Recordemos que la cefalea es uno de los signos más importantes, es muy, o más de intensidad mayor al despertar, y empeora con el decúbito. Se puede acompañar de diplopía, visión borrosa, pérdida de fuerza o sensibilidad, alteración de marcha y del lenguaje, o crisis comisionales. Los signos de alarma: el edema de papila, la hemiparesia, hipoestesia, alteración oculomotora, dismetría, afasia, disartria, o bajo nivel de conciencia, que, como decía Julio Fernández, esto ya es un criterio de gravedad, por supuesto. El diagnóstico de tomografía en fase venosa, resonancia, consecuencias para evaluación del sistema venoso, o una arteriografía. Entonces tenemos que los síntomas pueden ser de 48 horas hasta 30 días. Hay un 10% de casos que se produjeron luego de los 30 días, de esos 169 casos europeos. Yo no quise seguir con otras publicaciones porque había algunas que no eran de revistas muy conocidas, así que me pareció poner lo relevante nada más. 90% de estos pacientes, la trombosis venosa, tienen cefalea, 90, un porcentaje muy alto, y 14% solo tuvo cefalea, que puede ser difusa o localizada,
que empeora los días siguientes, que empeora con el decúbito y con el valsalva. La severidad puede ser variable, generalmente no responde a los antiinflamatorios comunes. La mayoría presenta un edema unilateral, parálisis del sexto par unilateral o bilateral, pérdida visual por daño del nervio óptico, foco neurológico, convulsiones, si es algo muy grave, y confusión y letargia. Y ahí tenemos la foto del edema, y como decía el doctor Dilacio, de que no se ven los bordes, aquí el ojo que tenía un leve edema y del otro lado el edema severo. Tratamiento fundamental, no utilizar heparina, no realizar transfusiones de plaquetas. Como primera línea se usan los anti-10 activados, como el rivaroxaban, apixaban. El primer paciente quedó con rivaroxaban anticoagulado. Y también, si estaría disponible, antes de pasar a vía oral, uno podría dar el argatroban, si es que aquí en la Argentina no sé si están disponibles, vivalirudin, danaparoy, fondaparinox, y siempre consultar al hematólogo, por supuesto, especialista en trombosis. En caso severo, no debemos olvidar la inmunoglobulina endovenosa, 1 gramo kilo, durante 2 días. Y la denuncia en otros países es obligatoria, y aquí también. Nosotros sí hicimos la denuncia también para que estén al tanto en el Ministerio de Salud y no me sale, en la ANMAT. Conclusión, trombosis venosa del seno cerebral luego de una infección de COVID es varias veces mayor, o sea, la trombosis es 8 a 10 veces mayor con la infección de COVID, pero también se da con la vacuna, así que tenemos que estar atentos. Es prioridad vacunar a toda la población, esto no tiene que asustar, sino, repito, estar atentos. Debemos hacer la denuncia, por más que sean efectos poco frecuentes, justamente por eso, saber diagnosticarlos a tiempo, saber su tratamiento, y bueno, y hasta el momento se desconoce cuáles son las comorbilidades que predisponen a la trombosis de seno venoso post-vacunación. Quedo a disposición para cualquier pregunta, por supuesto. Excelente, muchas gracias, Cecilia. Y ahora le vamos a dar el lugar al doctor Carlos Riscala, hematólogo, para que nos hable del tratamiento. Hola. Hola, Carlitos, ahí se te escucha. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. No sé si están pudiendo ver la... Sí, pero estás con la última, poné la primera. Hacele la primera. Sí, espera un minutito que tengo que... Hacele doble clic directamente en la parte izquierda, que la tenés. Sí. Ahí está. Ahí. Perfecto. A ver si puedo compartir ahí. Ahí se ve bien. Ahí. Bueno. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Riscalo, soy hematólogo. Y me invitaron para que hable sobre el tratamiento de las trombosis venosas cerebrales relacionado a la vacuna post-COVID. Bueno, ya mucho mencionaron en la charla de recién, en la charla anterior. A mí yo quería hacer hincapié, primero, que ya lo hablaron también, en el abordaje multidisciplinario que tienen que tener estos pacientes, en el tratamiento, en el diagnóstico, que tiene que ser un diagnóstico precoz, en el inicio del tratamiento y en el seguimiento posterior, porque son pacientes que pueden tener complicaciones graves como efecto secundario de la anticoagulación. Y después, también para la evaluación del tiempo que estos pacientes van a estar anticoagulados, que no está bien definido. Me parecía muy importante diferenciar la fisiopatología, porque la trombosis venosa profunda no solamente puede darse post-COVID,
sino se da también en los pacientes que cursan COVID. Y de hecho, vamos a ver con mucha mayor frecuencia la trombosis venosa, las trombosis de los senos venosos en pacientes cursando COVID, hasta 10 veces más según los artículos, como lo vamos a ver recién, que post-vacuna. Y la fisiopatología es totalmente distinta. Recién se habló sobre la fisiopatología de la trombosis en los pacientes post-vacuna. Y la trombosis que ocurre en los pacientes que están cursando COVID es la fisiopatología conocida para la demás trombosis, es decir, hay un proceso inflamatorio con liberación de citoquinas, se produce la activación endotelial, el endotelio es un gran productor de citoquinas, activador de la cascada de la coagulación y activador de las plaquetas, es decir, están activadas las plaquetas, activada la coagulación y eso es lo que favorece el fenómeno trombótico en los pacientes con COVID que cursan una infección activa por COVID. En el caso de la trombosis de los senos venosos post-vacuna es distinto. La fisiopatología, como lo dijo recién, está relacionado a un fenómeno autoinmune con anticuerpos dirigidos contra el factor plaquetario 4. Ya se mencionó también los dos artículos, las dos publicaciones. La primera, que fue en los primeros días de abril en la New England, que hablaba sobre 11 pacientes, que eran mayoría mujeres de Alemania y Austria, que habían tenido trombosis de los senos venosos, pero como dijeron, también había trombosis esplénica, trombosis portal, tromboembolismo pulmonar. Y lo importante es que 6 de esas mujeres, 6 de esos 11 pacientes fallecieron. Después en la segunda publicación, que sale creo que el 20 o el 24 de abril, también en la New England, son cerca de 22 pacientes, pero esto ya era en Inglaterra. Y a eso se agrega una recomendación reciente de la Sociedad Americana de Cardiología con la Sociedad Americana de Accidente Cerebrovascular, que vieron, se reporta también en Estados Unidos un caso similar de trombosis de los senos venosos relacionada con la vacuna de Johnson & Johnson, que usa como vector también un adenovirus. La fisiopatología, al ser distinta, el abordaje terapéutico, como veremos, va a ser también distinto. Y lo que llamó la atención es cómo en estos 11 pacientes descritos en el primer trabajo, cómo todos estos pacientes tenían los anticuerpos dirigidos contra el factor plaquetario 4. Es un fenómeno muy parecido al que vemos en la trombocitopenia inducida por heparina. La heparina es algo que utilizamos frecuentemente y tenemos mucho cuidado, sobre todo por las posibilidades de hemorragias, como en todo tratamiento con cualquier anticoagulante, pero fundamentalmente también al descenso de las plaquetas. Y esto se debe a que estos factores plaquetarios, el factor 4 plaquetario, se une a la heparina, forma un complejo multímero antigénico que favorece la producción de autoanticuerpos. El complejo anticuerpo-antígeno es el que se deposita a nivel de las plaquetas, a nivel del endotelio, a nivel de los mastocitos, liberación de citoquinas, activa las plaquetas, activa la agregación, se forma el trombo plaquetario y la activación de la coagulación termina consolidando el proceso trombótico. Esto es lo que ocurre, por eso es que descienden las plaquetas, porque se consumen con la cantidad de trombosis que hay en la microcirculación. Entonces, al ser la fisiopatología distinta, el abordaje también va a ser distinto. Y me parecía, como dije, importante diferenciarla porque es muy poco probable que nos encontremos, o es más probable que nos encontremos con una trombosis senovenoso en un paciente que cursa una infección por COVID. De hecho, como dije, 10 veces más, de 8 a 10 veces más según las publicaciones. Un concepto importante también es que hay que iniciar la anticoagulación lo antes posible. Por eso es muy importante el diagnóstico y iniciar lo antes posible. Y otro concepto importante es que incluso en caso de hemorragia debemos iniciar la anticoagulación. Estamos hablando acá de hemorragia en el sistema nervioso central y estamos hablando de iniciar un tratamiento anticoagulante. En el caso puntual de la vacuna post-COVID estamos hablando de trombocitopenia. Entonces, nos podemos encontrar con un paciente con una trombocitopenia, con una hemorragia cerebral, en la que estamos con urgencia o con cierta urgencia la necesidad de establecer un tratamiento anticoagulante, lo cual implica un problema importante. El rango publicado tenía una media de entre 20 y 30.000 plaquetas.
el rango los pacientes que se han estudiado. Y variaban desde 7.000 hasta, hasta cerca de 100.000. Es importante en estos pacientes, obviamente, pedir un laboratorio, un hemograma con un recuento de plaquetas, pedir un coagulograma completo con dímero B fibrinógeno, que eso lo hacemos en todo, como se mencionó recién, y hacer también un frote de sangre periférica. Eso es un extendido que hacemos en un portaobjeto, se hace una tinción especial, lo vemos en el microscopio y vemos las características morfológicas de los glóbulos rojos, las plaquetas y de los glóbulos blancos, y así podemos descartar una causa hematológica de la trombocitopenia. Y también confirmar el número de plaquetas, porque muchas veces el Coulter da valores erróneos, o por ahí existen macroplaquetas que no son interpretadas como plaquetas por el Coulter. Esta nueva fisiopatología que se observó de trombosis en los pacientes post vacuna se ha dado en denominar la trombosis, trombocitopenia trombótica inducida por vacunas. Para esto es muy importante tener en cuenta que en general lo que reporta son entre 5 a 20 días post vacuna en que aparece el fenómeno de la trombosis y se acompaña de trombocitopenia. Terminaríamos de definir el diagnóstico detectando los anticuerpos antifactor plaquetario 4 y por supuesto las imágenes que nos confirman una trombosis de los senos venosos. En la práctica diaria, en el caso de la trombocitopenia inducida por heparina, no, en lo personal, y no recuerdo haber visto nunca que hayamos pedido un antifactor plaquetario 4. Los reportes hablan de varios estudios, varios análisis de laboratorio en los cuales se puede detectar este anticuerpo, y sobre todo lo que utilizaron es el ELISA. Y entiendo que esto se encuentra disponible, por lo menos en Buenos Aires, en una presentación que hubo hace un mes en un congreso. Se presentaron casos donde se hace el dosaje del factor plaquetario 4, así que es probable que si hay algún bioquímico escuchando, sea factible hacerlo en Tucumán, y así estableceríamos el diagnóstico de esta entidad asociada a las vacunas. ¿Cómo vamos a abordar al paciente? Como dije, van a ser totalmente distintas. En el caso de una trombosis venosa de los senos venosos en un paciente con COVID, lo que hacemos habitualmente, como el manejo habitual de todas las trombosis, es la heparina de bajo peso molecular, Clexane, a una dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutánea. Es en la fase aguda, que puede abarcar de 5 a 7 días hasta que estabilizamos al paciente. Y las guías lo que recomiendan sobre todo es iniciar con el acenocumanor o el Sintrom, que es el más conocido, pero hay algunos reportes de los anticoagulantes directos. El que más disponemos o el que más usamos en Argentina es el apixaban y el rivaroxaban. Hay trabajo, aunque con un número bajo de pacientes, sobre todo con el rivaroxaban. Es decir, que es una posibilidad que podemos utilizar. Es importante también saber que el costo es mucho más caro los anticoagulantes directos que el acenocumarol. El acenocumarol debe estar en 1.500 pesos y creo que está en 7.000, 8.000 los inhibidores directos de la coagulación, como el apixaban y el rivaroxaban. O sea que en nuestro medio hospitalario nosotros es muy difícil emplearlos y utilizamos mucho el acenocumarol. Acá expuse mal los corticoides de altas dosis, en realidad va en el punto 2. En cuanto al tiempo que vamos a anticoagular al paciente, no está definido, y eso también depende de la evaluación del equipo multidisciplinario. En general, anticoagulamos y a los 3 meses hacemos la interconsulta con los neurólogos, el neurocirujano y con los imagenólogos para evaluar la respuesta que tuvo al tratamiento y evaluar si esa trombosis se resolvió o si queda algo residual. Y en general terminamos prolongando la anticoagulación por unos meses más. También es importante saber si el paciente tiene factores de riesgo asociados, trombofilia, antecedentes de trombosis previa, antecedentes de enfermedades oncológicas. Como se dijo, en el caso de la trombosis de los senos venosa post vacuna, no está recomendado utilizar heparina. No está muy claro si la heparina podría empeorar el cuadro, eso no se sabe, como tampoco se sabe
cuál es el factor de la vacuna que favorecería la producción de los anticuerpos antifactor 4 plaquetario. Pero se recomienda no utilizarlo, sobre todo porque lo que se observó en los pacientes estos que murieron, se observó que eran pacientes que habían recibido tratamiento con heparina y muchos habían recibido también transfusiones de plaquetas. Entonces, por lo que aconsejan es, por el momento, hasta que se tengan más datos y más conocimientos sobre esta patología, no utilizar heparina. ¿Qué alternativas tenemos? Recordemos que nos encontramos con un paciente que tenemos que anticoagularlo rápidamente, que tiene una trombocitopenia, probablemente también pueda tener acompañarse de una hemorragia secundaria a la trombosis. Y va a ser muy difícil anticoagularlos. Entonces, lo que recomiendan es el uso de corticoides de altas dosis, según una de las publicaciones mencionadas, y en la otra establecen el uso de las inmunoglobulinas altas dosis, 1 miligramo por kilo por día durante 2 días. Tanto los corticoides de altas dosis como las inmunoglobulinas son tratamientos que utilizamos habitualmente para el tratamiento de las púrpuras trombóticas inmunes, que también tienen un fenómeno autoinmune como fisiopatología. Y al no poder utilizar las heparinas, nos quedan una serie de alternativas, los inhibidores directos, como mencioné recién, los inhibidores directos de la trombina, como el argotraban y la vivalirubina, y el fondaparinux. Lamentablemente, ni los inhibidores directos de la trombina ni el fondaparinux se encuentran disponibles en la Argentina. El fondaparinux es el pentasacárido, es los 5 aminoácidos activos de las heparinas de bajo peso. Se utilizaba mucho para HIT, cuando teníamos la trombocitopenia inducida heparina, pero ya no se encuentra disponible. Lo único que tenemos es el apixaban y el rivaroxaban. La dosis que utilizamos es la dosis habitual, apixaban 5 miligramos cada 12 horas. Estos son tratamientos por vía oral. Y el rivaroxaban se empieza con 15 miligramos cada 12 días los primeros 21 días y luego continuamos con 20 miligramos por día. El tiempo también en que deberíamos anticoagularlo no está todavía definido, pero se aconseja, al igual que en el caso anterior, 3 meses y hacer una evaluación con neuroimagen. En nuestro medio, conseguir inmunoglobulina, si bien es posible, no es fácil. Entonces me parece que si se presentara un caso de trombosis relacionada a la vacuna, lo primero que deberíamos hacer para tener un rango, para tener cierta tranquilidad con la anticoagulación sería aumentar las plaquetas, y en ese caso las altas dosis de corticoides es una alternativa que tenemos más a mano. Entonces iniciar eso y posteriormente iniciar los anticoagulantes directos como el apixaban o el rivaroxaban. A mí me parece una decisión muy difícil, muy compleja anticoagular estos pacientes, sobre todo si presenta todo el cuadro florido con la trombocitopenia y sobre todo si es una trombocitopenia severa, si presenta una hemorragia secundaria a la trombosis del seno venoso, entonces es difícil. Como rango con el cual anticoagulamos con cierta tranquilidad es porque las plaquetas estén por arriba de 50.000. Pero creo que es una decisión, si se presentan casos así, va a ser una decisión bastante difícil, y la alternativa también es poder tener una reserva de inmunoglobulinas para utilizar en estos casos. Bueno, ese es el fin de la presentación, y si existe alguna pregunta. Bien, muchas Gracias, gracias. Carlos. Gracias a todos los disertantes, la verdad que interesantísimos los casos, y el mensaje quedó claro. Por supuesto que la población se debe seguir vacunando, pero estar alertas en las distintas disciplinas relacionadas a la medicina, y no minimizar síntomas como una cefaleas refractarias, AINES, como se mencionaron, y
quizás iniciar con pruebas sencillas de laboratorio, como pruebas de coagulación y recuentos de plaquetas y un frotis de sangre periférica, ir orientando a que tengamos la posibilidad, orientar el diagnóstico, digamos. Así que creo que es el principal mensaje de este Ateneo. El doctor Medina Ruiz ha pedido la palabra, así que le damos la palabra, doctor Medina Ruiz. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitar la presentación, por la presentación a los disertantes, las presentaciones, la calidad de las imágenes, la verdad que son muy buenas. En segundo lugar, bueno, por supuesto, el hecho de haber pensado en ese diagnóstico, haberlo buscado y sabemos que los dos pacientes están bien, están evolucionando bien. Bueno, y por supuesto la organización, ¿no? La organización de estos Ateneos que se comenzaron hace tiempo ya en el ministerio, que la doctora Kuzmán y la doctora Fonio y la licenciada Sánchez están con este emprendimiento bueno, que a veces no podemos ser muchos, quizás somos 73 que estamos en este momento, pero hay muchísimas visualizaciones después, que la vemos prácticamente todos los días. Y bueno, saludar al doctor Estofán, que sabemos que está presente también, y bueno, y a todos ustedes bueno, que formamos un gran equipo en la provincia, ¿no? Por el bien de los pacientes de Tucumán. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor Ruiz. La verdad que le agradezco y muchísimas gracias por la invitación. Excelente, excelente diserción. Yo venía de una guardia muy cansado y la verdad que no podía dejar de prestar atención, organizada en paz. Tengo un par de preguntas, de curiosidad más que nada, porque yo hace muchos años que vivo acá en Estados Unidos y la verdad, estos pacientes, cuando decimos antecedentes toxicológicos, no fumaban, eran varones, jóvenes, entre 40 y 50, y yo se les pudo hacer eran como consultas de oficina o consultas, porque no me acuerdo bien, yo creo que lo mencionó Julio, consultas en la guardia. O sea, se internaron los pacientes y después se le hicieron factores de coagulación, o sea, para saber si tienen algún factor familiar. La doctora Cecilia, que mencionó en los papers, la verdad que muy, muy buena diserción. En ese estudio que se han hecho en AstraZeneca, en Janssen, donde han revisado 34.000 o más pacientes, y la tasa era del 0,08%, ellos hablaban de que la trombosis se presentó 14 días después de la primera vacunación, si es que mal no recuerdo. La media era entre 6 y 15 días y que la trombosis se presentó entre 14. Ahora mi pregunta es, sí, han descartado todo, está muy bien. ¿Se les volvió a hacer un test de COVID para descartar que estaban reinfectados? No, por lo menos al caso 1, no se le hizo test de COVID. Y tuvo 2 dosis de vacuna Sputnik. Claro. Bueno, no, yo preguntaba. Eso también es para pensar, como es más... Sí, totalmente. No, respondiendo Leo, hasta al principio de tu pregunta, el caso número 1 es colega nuestro y muy amigo mío desde la facultad, mío y de José Goldman. Entonces nos consultó a nosotros directamente, luego de toda la ida y vuelta, que no se definía el diagnóstico ni por resonancia, ni por punción, ni por nada. Y nosotros, como veníamos leyendo todas las complicaciones
trombóticas que generan las vacunas, ¿no es cierto? Lo sospechamos al diagnóstico e insistimos en buscarle la trombosis, en este caso particularmente. Después, no sé, Carlos, si vos le podés responder la parte de todos los datos hematológicos, anticuerpos y todas esas cosas que piden ustedes de rutina. Sí, bueno, con el caso Establecer 1, trombofilia. sí, en el caso 1 que también lo vi, ya lo vi ya con el diagnóstico establecido, no me parece que encaje dentro de lo que es la trombocitopenia post vacuna, ¿no? De la trombosis trombocitopénica por vacuna, porque si mal no recuerdo, ya habían pasado más de 30 días desde la última dosis, y como decía recién el doctor, los casos, por lo menos en estas dos papers de la New England, mencionan que los casos se dan sobre todo después de la primera, la mayoría de los casos se dieron después de la primera dosis. Tampoco tenía un recuento plaquetario bajo, por lo cual iniciamos la anticoagulación con cierta seguridad. En cuanto al dosaje de los factores, yo en Tucumán nunca lo pedí, creo que no están disponibles, pero bueno, se lo podrá, si no se lo pueden hacer, se lo puede derivar. No es algo que pidamos de rutina, no es un estudio que pidamos de rutina en Tucumán. Con respecto a Está los días, conectada, sí, Muchas perdón, gracias. está conectada respecto a este tema, está conectada la doctora Eleonora Rossi, veo que está participando de la reunión. Eleonora, ¿nos podés decir algo acerca, la doctora es bioquímica, especialista en hemostasia? Eleonora, ¿nos podés decir algo acerca de la disponibilidad del factor, del anticuerpo antifactor plaquetario 4 en Tucumán? No sé si está conectado o ya se retiró. No se escucha. Parece que no. Hola. Ahí está, ahí está. Eleonora, sí. Leonora, ¿nos Mientras, escuchás? No sé si está con el micrófono activado. Si no, puedes escribir en el chat cualquier cosita. Hasta ahora. Figura conectado el micrófono de la doctora. Perdón. Bien, esperamos su respuesta en el chat entonces, para que podamos mien- Bueno, continuar. mientras yo se le quería conecta, preguntar. Sí, perdón, perdón, Julio, ¿querés hablar vos? no, yo creo que, a ver, no hay ningún reporte a nivel mundial de trombosis relacionado a la vacuna Sputnik. Eso por un lado. Por otro lado, lo único que he reportado con respecto a la vacuna Sputnik es la trombosis venosa de miembros inferiores. Y sabemos que cuando hay trombosis de miembros inferiores también va a haber TEP y también va a haber un cierto porcentaje, aunque menor, de trombosis de senos durales. Entonces, ambos pacientes son jóvenes, fueron vacunados con la vacuna Sputnik dentro del personal de salud y empezaron con los síntomas entre 30 y 45 días después de la colocación de la segunda dosis. Y quiero remarcar que no hay datos publicados con la vacuna Sputnik, pero comparte ingeniería con la de AstraZeneca, que es la que mayor reporte de eventos trombóticos presenta, con lo cual yo creo que hay que ser, no hay que darle mucha vuelta al tema o pensar que sí o sí tiene que haber una trombocitopenia post vacuna para que se genere el evento trombótico, porque las publicaciones son recientes, son del mes pasado, entonces tampoco no coincide con esto.
Estamos en el mundo entero haciendo experiencia con respecto a esto. De hecho, en el segundo caso no nos costó llegar al diagnóstico porque las imágenes hablan por sí solas ya de la resonancia. Lo hicimos, la arteriografía, porque el informe lo íbamos a tener recién el lunes y como dijo Carlos, con estos casos hay que anticoagular lo más precoz posible para evitar que el paciente llegue al coma, porque uno no sabe cuándo va a llegar al coma. Entonces nos apuramos de hacer la angiografía porque no íbamos a obtener el informe y de todas maneras el informe del día lunes, cuando pudimos acceder a él, era un informe de una resonancia normal. Así que lo mismo no hubiera significado nada. Pero creo que no, en los dos casos, particularmente los dos son personas con una contextura física que no da para tener un perfil protrombótico ni anticuerpo antifosfolipídico, que se da más bien en mujeres, o eventos de la trombosis cerebral, de senos durales cerebrales. La mayor frecuencia nosotros las vemos en chicas jóvenes que tienen anticuerpo antifosfolipídico y toman las pastillas del día después, o sea, esos contraceptivos de emergencia que tienen altas dosis hormonales, y son pacientes jóvenes que vienen con todas las trombosis, los senos durales establecidas y muchas veces son graves. Entonces creo que estamos todos transitando un camino, aprendiendo de todo esto, de todo lo nuevo que es el COVID, la vacuna del COVID que es más nueva que el COVID, y nos vamos a ir encontrando con este tipo de cosas y tenemos que aprender a identificarlas para poder arribar a un tratamiento lo más precoz posible y que las consecuencias sean las menores dentro de lo posible para los pacientes. Muchas gracias, Julio. La verdad que excelente el mensaje que uno se va llevando a casa. Tienen en el chat todos, les dicen excelente presentación, muy interesante. Yo tengo una preguntita que tal vez no se puedan responder, pero las quiero dejar planteadas porque dentro de todas las cosas que no se saben, hay que recordar que probablemente en el transcurso de la historia que se va escribiendo haya que revacunar a estos pacientes o por lo menos ofrecer en un futuro, o no se sabe la durabilidad de los anticuerpos y demás, y va a haber que ver y estar muy atentos a las alertas y a las recomendaciones con qué tipo de vacunas se van a revacunar en adelante. Creo que nadie va a tener la respuesta por ahora. Otro punto que está puesto en el chat, el tema de los hisopados nasofaringeos, me parece que hay que destacarlo, más allá de que sí, evidentemente parece estar todo asociado a vacunas, es un momento de cuando se presentan, dado la alta incidencia de trombosis en los pacientes con COVID, y que sabemos que la vacuna hasta ahora previenen las formas graves y no previenen del todo el contagio, hay que hisopar, digamos, buscar que no sean casos de COVID. Eso me parece también que hay que destacarlo. Y otra cosita que quería destacar es que todos han mencionado la necesidad del manejo multidisciplinario y desde que estamos con Norma haciendo estos ateneos, todos, absolutamente todos los casos que se han presentado con las distintas aristas han necesitado ser manejados multidisciplinariamente. Creo que el COVID eso es lo que nos ha dejado de enseñanza, que no hay especialidad médica y de especialidad sanitaria no médica que no lo atraviese, ¿no? Así que eso es muy de destacar y de tomar decisiones en conjunto. Así que bueno, eso era mi aporte. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar o aportar algo más. Yo la última pregunta, la verdad que quiero repetir que ha sido una excelente presentación y la han dejado muy claro, la verdad que me ha encantado. Warfarina, Coumadin, doctor Riscala, Sí, se usa generalmente, es barata, yo sé que es barata. sí. La warfarina está dentro del grupo del Sintrón, lo tenemos en el hospital, así que lo tenemos con muestras, nos dejan con muestras gratis, así que también lo usamos. Sería lo mismo, ¿no? Sería el mismo tipo que el Sintrón.
Pero en el caso puntual de la trombocitopenia inducida por la trombosis trombocitopénica inducida por vacunas, recomiendan los anticoagulantes directos, que eso no tenemos disponibilidad en el hospital, ¿no? O sea que creo que sería importante tener dejar una reserva de estos anticoagulantes en los hospitales, por lo menos los hospitales de cabecera para COVID, en caso de que se presentara un caso así. Lo mismo que con la inmunoglobulina, que sí hemos logrado muchas veces conseguirla en el medio hospitalario, pero sí, en general lleva un tiempo conseguirlo, o sea, tener como un banco de reserva por lo menos en uno de los hospitales en caso de necesidad. Los corticoides es una alternativa, pero como dijo la doctora, que cuando presentó hubo un paciente que le realizaron bolo de solumedrol y no hubo respuesta, así que esa es la posibilidad que tengamos con el uso de corticoides, que no logremos que aumenten las plaquetas. Entonces, me parece que esas dos cosas serían importantes, tratar de tener una reserva de inmunoglobulinas y una reserva ya sea del apixaban o del rivaroxaban. Y lo otro que lo mencionaron es también que al final de todas de todos los trabajos que presentaron, hubo una editorial también a fines de abril del año pasado, también a New England, relacionado a esto, y en general en todas terminan diciendo, aconsejan la vacunación, siguen aconsejando la vacunación, porque la incidencia de estos eventos, si bien son incidencias con una mortalidad elevada, es un problema grave, recomiendan seguir con la vacunación de los pacientes. Bu- buenas noches. Buenas noches, soy la doctora Tawil. Buenas ¿Podría hacer un noches. aporte? Sí, doctora, sí. Hola, Natalia, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Nada, recalcar lo que dijo Carlos. La verdad que es muy importante que tengan gamma globulina disponible. Recuerden ustedes que siempre que en la fisiopatología tengan autoanticuerpos circulantes, superantígenos o citoquinas, el uso de corticoides quizás no sea suficiente para el paciente severo y el objetivo esté dirigido a remover los anticuerpos circulantes, a inhibir su producción o a bloquear esos anticuerpos, por lo cual la gamma globulina no va a poder ser reemplazada por otras drogas. No sé si ustedes vieron reportes en donde se recomiende el recambio plasmático en los pacientes severos, que podría ser otra opción y que ustedes las tienen disponible en el Hospital Parisa más que nada, y otra posibilidad para bloquear esa producción de anticuerpos sería el uso de rituximab, que si bien es una droga de alto costo también, serían otras dos opciones que uno podría tener en los pacientes donde la fisiopatología justamente son los autoanticuerpos circulantes. Pero quizás en el paciente severo que no pueda ser anticoagulado, que no responda a su anticoagulación, la gamma globulina va a ser una terapia indispensable, ¿no? Y el corticoide no puede ejercer la acción que nosotros estamos buscando. Bien. No escucho a Carlos, creo que está hablando. Carlos, tenés silenciado. Ahí, en el segundo caso, en el segundo trabajo publicado en New England, creo que eran 22 pacientes del Reino Unido, ahí una de las recomendaciones al final también es utilizar la plasmaféresis. Nosotros tenemos disponibilidad de plasmaféresis en el medio hospitalario. El problema de la plasmaféresis siempre es que hay que colocarle un catéter en pacientes plaquetopénicos, si fuera el caso, el caso con todo florido de estos pacientes, con una trombocitopenia a veces es importante, entonces por ahí colocar el catéter me parece que va a ser un problema o puede desencadenar un problema en los pacientes. Está mencionado el uso de la plasmaféresis. No menciona el rituximab, pero es algo que utilizamos también para las púrpuras inmunes refractarias. Excelente, Carlos, gracias.
Muchas gracias. Acá tengo la respuesta de la doctora Rossi, que dice que no se escuchaba, que ella lo que quería explicar es que la metodología para hacer el anticuerpo antifactor plaquetario 4 no es complicada, es un ELISA, se podría implementar, que no estaba implementado porque no había demanda. Y que también está disponible en el Laboratorio de Salud Pública el panel de trombofilia para hacerles luego del tratamiento. O sea que queda planteada entonces la sugerencia de que se puede implementar esta metodología, me parece oportuno. Por otra parte, creo que el doctor Morales está conectado y pidió la palabra. Doctor Morales. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Algunos me conocen, otros no. Yo estoy de jefe de hemoterapia en el Hospital Avellaneda. Más que todo era, ante todo, excelente el caso, la disertación. Un saludo especial al doctor Ricala. Yo un poco quiero dar un aporte, ya que el doctor Ricala habló de lo que es trombosis y COVID, propiamente dicha la enfermedad. Quería hacer un aporte. Estoy ahora presentando un caso de una trombosis de la vena porta post-COVID. Es prediagnóstico el paciente de 45 años que se ha dado. Entonces, un poco quería aportar el tema por la anticoagulación, que hablábamos por ahí, que no sabemos cuánto tiempo anticoagular un paciente con heparina de bajo peso o si hace la trombosis propiamente dicho con fenocumarol o warfarina. Pues yo quiero dejar también la idea de hacer, de que poner cuánto tiempo hacer la anticoagulación extendida, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta tanto el paciente vuelva a la normalidad, para que no ocurra el caso de trombosis, por ejemplo, el tipo inusual, en este caso que estoy presentando ahora en la vena porta. He tenido otros casos de arterias retinianas y he tenido otros casos también que también estoy reportando en la vena dorsal del pene, un chico joven de 35 años, que también post-COVID hizo una trombosis en este sitio inusual, ¿no? Entonces yo planteaba de hacer una anticoagulación extendida de un paciente post-COVID, ¿no? Hola, Alanon, sí, me parece que en esos casos también hemos visto sobre todo tromboembolismo pulmonar post-COVID, incluso que han aparecido un par de meses después del alta. Eh, y creo que a estos pacientes hay que anticoagularlos como anticoagularía un paciente que no tuviera COVID, digamos, como una trombosis, con los tiempos que te demanda la trombosis, entre 3 a 6 meses para la trombosis de miembros inferiores, entre 6 meses a 1 año en el caso de un tromboembolismo pulmonar, y si tiene una buena evolución, después de poder suspender la anticoagulación y hacer los estudios de trombofilia para ver si existe algún factor predisponente y que nos obliga a extender la coagulación por más tiempo o por tiempo indefinido. Muchas gracias, muy amable. Y vuelvo a decir, excelente disertación de todos, muy bueno. Y bueno, y hay que seguir, como decíamos todos, trabajando en un equipo interdisciplinario para ver lo mejor para el paciente y bueno, en este caso anticoagular rápido para que no vengan los problemas que trae la trombosis de las venas del cerebro, ¿no? Bueno, felicitaciones y muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias, doctor. Acá hay un par de preguntitas más en el chat. Una es del doctor Rubén Acuña, que habla de preguntas sobre el uso de TAC con fase venosa para diagnóstico de trombosis venosa. Creo que es para la doctora Alonso. Sí, estaba leyendo justamente la pregunta y bueno, como mencioné en la presentación, tanto la tomografía como la resonancia la podemos usar para el diagnóstico de trombosis venosa. Cualquiera de los dos métodos es útil.
No sé si La eso otra responde a la pregunta. preguntita, sí, perfecto. Y la otra pregunta es, a ver, está dada por María Eugenia Maldonado. Dice, los eventos microtrombóticos con alteración de la microvasculatura y con alteración de la disponibilidad del oxígeno a nivel orgánico también se asocian a trombosis en el tronco encefálico y alteración del funcionamiento del centro respiratorio como causa de ingreso precoz de la ARM, sin un compromiso a nivel pulmonar. Entiendo que es un problema a nivel del sistema nervioso central, centro respiratorio, y que lo determina el ingreso del paciente en ARM. En España se estudiaron al respecto. ¿Convendría anticoagular en estos casos? No sé Yo qué creo opinas, que Carlos. sí, tienen la sospecha de que hay trombosis, sí, hay que anticoagularlo. Muchas veces, sobre todo en el año pasado, cuando recibíamos los pacientes y, bueno, no le hacíamos con las tomografías, no se hacen las tomografías con contraste, pero estaba la sospecha, alta sospecha de que había un tromboembolismo pulmonar, los pacientes los anticoagulaban. Me parece que si tenés la sospecha de que hay algún tipo de trombosis, son pacientes candidatos para anticoagularlo. Bueno, excelente, Carlos. Bueno, una vez más, excelente a todos. La verdad que estamos muy agradecidos porque creemos que este Ateneo es una alerta para que estemos todos atentos y estemos muy sensibles a los síntomas mínimos, no despreciemos ningún síntoma. Este tema de la cefalea que reportaron, de la cefalea que no ceden en el post vacuna, hay que estar como muy atentos. Bueno, esta diapositiva la que está presentada es una diapositiva justamente del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos, y yo voy a explicarla porque la licenciada Sánchez está con problemas en el micrófono. Es justamente para que todos se lleven la idea de cómo acceder a estos ateneos en forma diferida. Así que también les pedimos que los difundan, que lo compartan, porque nos interesa llegar a la mayor cantidad de personal de salud que sea posible. Bueno, Normita, ¿querés ir cerrando? Silvia, discúlpame. Sí, María. quiere Primero, hablar. no Sí. sé por qué no me anda el chat, no sé si me escuchás. ¿Se me Sí, escucha? sí, te escuchamos. Sí, te Mari, escuchamos, sí. Mari. Sí, Felicitaciones, dale. excelente. Lo vi a Juan Montaner, también mi amigo, cuando íbamos a ver los eventos protrombóticos. Muy, muy bueno, muy bueno. Muy bueno el mensaje, excelente. Yo también quería aprovechar para invitarlos mañana a las 20 al MIT de ivermectina que vamos a tener, que va a estar presentando y abriendo la doctora Chala, y va a haber 4 disertaciones, ¿no? Así que bueno, es un ámbito un poco diferente porque es una discusión científica del efecto de la ivermectina, pero bueno, creo que en el contexto esto de la pandemia y el mecanismo celular que se extiende de lo que es las vacunas, sería bueno participar, ¿no? Y ustedes que tienen esa riqueza de conocimiento interdisciplinario, harían buenos aportes, me parece, a la discusión. Eso es lo que queremos, lograr una buena discusión mañana. Muchas gracias, Mari. Bien. Hola, buenas noches. ¿Se Sí, escucha ahora? sí. ¿Cómo Susana, están? sí. ¿Cómo están? Disculpen, tenía un inconveniente con el micrófono, con la presentación. Bueno, rápidamente, muchas gracias a todos, muchísimas gracias a los disertantes, obviamente, por la excelente presentación, completa, multidisciplinaria, absolutamente dirigida, y la verdad que nos abre una ventana para pensar varias circunstancias que tenemos que ir transitando en este camino. Agradecer también a los participantes, que la verdad que es, como dijeron recién las coordinadoras, hace un rato la doctora Fonio y la doctora Kudmani y el doctor Medina Ruiz, es un evento que hacemos miércoles de por medio,
y la verdad que es un esfuerzo preparar, buscar los disertantes, armar estos espacios de interacción que son sumamente importantes porque son espacios de presentación de la experiencia. Y bueno, compartirles que experiencia es una forma realmente de gestionar talento y compartir el conocimiento con todas las personas que puedan unirse y que esto es abierto para todo el mundo. Así que bueno, muchas gracias a todos los participantes. Como dijo la doctora Foño, yo quería resaltar esto un poquito. En esta placa lo que se puede ver es un link en el cual están subidos todos los ateneos, el ciclo completo. Así que cualquier persona que quiera puede acceder a visibilizarlos, están grabados, pueden verlos en formato individual, en una lista de reproducción, así que están disponibles y tenemos la intención de que se comparta lo más ampliamente posible. Y por otro lado, también comentarles que aparte de que este es un link directo a los ateneos, en el otro link del Ministerio de Salud, en la página del Ministerio de Salud, pueden ingresar y a margen derecha, como está señalado acá en la placa, hay un icono que dice Canal de Capacitación de Recursos Humanos, y ahí hay muchísimo material disponible también para visibilizar no solamente los ateneos, sino otras actividades, tanto vinculadas a COVID como no COVID. Así que bueno, los invitamos a todos a que ingresen, a que visiten la página, a que visiten el canal, vean el material. Quiero destacar que todo es material elaborado en la provincia de Tucumán, o sea, es material elaborado por especialistas de salud de la provincia y con una calidad de trabajo muy importante que habla, digamos, del trabajo profesional de todos los que trabajan en salud, tanto público como privado. Así que bueno, compartirles eso nada más y muchas gracias por todo. Bien, Susana, muchas gracias. Bien, cerramos entonces este Ateneo. Los invitamos a participar del próximo. En el próximo Ateneo el tema será COVID y dermatología. Muchas gracias a todos, fundamentalmente a los que se quedaron hasta las 10 de la noche prácticamente. Un abrazo para todos y nos vemos próximamente. Gracias, Saludos a felicitaciones. todos, muchas Nos vemos. gracias. Hasta el próximo Ateneo. Gracias. Gracias Saludos. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.